Buen día, Coqui Crochetera del mundo, ¿cómo estás? Bien, yo un día más, ahí, como siempre, con mis tejidos, con mi crochet. Hoy, el mandala, lo habéis oído bien, el mandala. Es fantástico. De verdad que no solo es divertido de tejer, un pelín más complicado de lo que puedan ser los otros que hemos tejido hasta ahora, pero es de verdad que me ha encantado. O sea, que me encanta, que va a formar parte, no sé todavía dónde lo voy a poner, pero quiero que sea algo, algún lugar espectacular dentro, relevante, va a ser relevante. No sé, ya veremos, ya os lo contaré. Si te gusta, pues nada, lo de siempre, suscríbete, dale al like, sígueme, comparte en el resto de redes, bla, 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 bla. Así me ayudas y sería fantástico. Es un pelín más complicado de tejer que el resto, ¿vale? Pero no mucho, un pelín. Entonces, aviso, nada que no se pueda tejer. Quiero ver el tuyo y lo quiero ver en Instagram puesto para que yo lo ponga en el blog. Una vez que tú lo tengas en Instagram puesto, yo lo saco de ahí, me etiquetas, lo saco y lo pongo en mi blog con este, ¿vale? Me encantará. Me encanta. Vamos con el tutorial. Bien, vamos a empezar a hacer este mandala. ¿Con qué hilo? Valeria, lanas Valeria, Cotton Soft, no podéis imaginar cómo queda de suave y de lindo, cómo se ve. 50 gramos, 180 metros, o sea, encima es muy ligero. Vamos a empezar a tejer con él. Recomienda tejer con un ganchillo de 3, pero yo le voy a meter un 2,5 porque ya sabéis que tejo flojo. Vale, empezamos entonces con ganchillo 2,5 y con este hilo. Y vamos a poner un aro mágico, ya sabéis, cruzando por abajo, por arriba, sacamos, tenemos el aro, lo vamos a hacer un pelín más pequeño porque no necesito tanto. Y una cadenita para poner 14 puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cerramos nuestro aro un poquito. Ya sabéis que no me hace falta cerrarlo del todo, va a ser un mandala por si se convierte en atrapasueños. ¿Vale? Y aquí voy a cerrar con el primero de mis puntos, con un puntito deslizado, con el primero de los puntos bajos. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y 2 puntos altos dobles cerrados juntos en los 2 siguientes puntos, ¿vale? Cierran juntos, entonces se queda inacabado, ¿vale? Y el siguiente, un punto alto y los cierro. Atención ahora, tejo 1, 2 y 3 cadenas. Para tejer ahora 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguidito, atención, voy a tejer una hebra que me voy a reservar para el punto alto. Y ahora 2 más porque voy a tejer puntos altos dobles. ¿De qué manera? Empiezo en el último, donde tuve el último de los puntos, donde hice el último, empiezo a tejer un punto alto doble. No lo termino, lo dejo ahí, pero atención, esta hebra se nos queda ahí, ¿vale? Tejo otro punto alto doble en el siguiente, a seguirme, ¿vale? En el siguiente, ¿vale? Y tampoco lo termino. Y otro punto alto doble en el siguiente, ¿vale? Y ahí cierro los 3 a la vez. Una cadenita, cierro los 2 siguientes, una cadenita y acabo el punto. ¿Veis?
Se me queda muy alto este primer punto. Para el siguiente, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repito, una cadena para tejer el último de los puntos altos y ahora 2 más para empezar a tejer puntos altos dobles. 3 que se cierran juntos. El primero, ¿dónde? Con el último, ¿vale? Entonces, ahí empiezo y saco 1, 2 y saco 2. Ahí, aguanto ahí. Pongo otras 2 hebras en el ganchillo y tejo el siguiente. Y saco 2 y saco 2. No termino el punto alto. Y por supuesto dejo sin acabar el punto que queda arriba del todo para que me dé altura. Y tejo un tercer punto. ¿Vale? Ahora ahí sí, cierro los 3 de una. Y tengo que tejer mi punto alto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Fácil? Pues así vamos a hacer 7. Hasta 7 podemos decir hojitas, podemos decir patitas. Entonces tejemos 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para, repito, ¿vale? Una hebra para mi punto alto último y 2 más para el primer punto alto. Y el primer punto alto doble empieza donde terminara el último. ¿Vale? Ahí van siempre 2, repetimos. Me voy para allá, el siguiente. Así tejemos toda la vuelta. Así tejemos toda la vuelta. Ahí. Y ahora el punto alto. ¿Veis? Se nos queda un punto muy grande y esto está súper chulo. Seguido. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Toda la vuelta así. Estoy para hacer la última, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos queda el séptimo, pero parece que no me quedan puntos, entonces quiero tejerlo con vosotras para que no haya problemas. Igual, la del punto alto, las 2 del punto alto doble y empiezo en el último, donde tejiera el último, y ahí pongo mi primer punto alto doble que no termino, ¿vale? Vuelvo a poner 2 hebras y tejo en el último punto que me encuentro disponible, pero no lo termino. Otras 2 hebras para tejer sobre la base del, eh, del primero, porque acordaros, el primero y el último tienen 2 puntos cada uno, ¿vale? En el primero y en el punto, en el primero y en el último de cada patita están repetidos, son comunes de la primera vuelta. Entonces, ahí es donde tenemos que terminar el punto. Cerramos los 3, cerramos el punto alto y esas 8 cadenas que nos faltan, tenemos la estrella lista, ¿cierto? La segunda vuelta terminada. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A partir de ahí cierro con un puntito deslizado en la base de mis puntos. ¿Vale? Y ahora, y dentro de cada hueco de cadenas, de esas 8 cadenas que hemos tejido, vamos a poner 9 puntos bajos. Esta vuelta es fácil, ¿eh? 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me voy al siguiente arco sin hacer nada, sencillamente eso, ¿vale? Otros 9 puntos bajos. 1, 2, 3, esta es fácil, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me voy al siguiente, ¿vale? Así todo. Vamos allá con la cuarta de las vueltas. Primero, perdón, voy a cerrar la tercera, ¿vale? Me uno con un puntito deslizado, ¿vale? A ese primer punto bajo, ¿cierto? Bien, tengo que irme al... el primero no tejo nada, entonces tengo que hacer un deslizado para irme al segundo, de los 9 al segundo de los puntos bajos. Y ahí, 1, 2,
3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto y otras 3 cadenas para, seguido y saltando un punto en el siguiente, tejer un punto alto. 3 cadenas, 1, 2 y 3, saltando un punto en el siguiente, tejer un punto alto. 1, 2 y 3, saltando un punto en el siguiente, un punto bajo. Seguido 1, 2 y 3. Y ahora salto 1 y 2 y en el siguiente un punto bajo. Estoy cambiando de arco, ¿vale? Entonces, siempre voy a ir saltando uno, excepto cuando me voy de arco a arco, que salto uno de un lado y uno del siguiente. 3 cadenas, saltando uno, un punto alto. Así todo el rato. 1, 2 y 3, saltando uno. Puntos altos, perdón. Punto alto. 1, 2 y 3 cadenitas y de nuevo, saltando uno, punto alto. ¿Vale? Bueno, pues 1, 2 y 3, toda la vuelta la tejemos igual, 1 y 2, y ahí, punto alto. En esta ocasión, vale 2, porque se cambia, ¿ok? 1, 2 y 3, y así vamos todo el tiempo. Esta vuelta, fácil, cuidado que se agarren bien todas las hebritas. 1, 2 y 3, vuelta fácil, y vuelta rápida además. Vuelta fácil, vuelta rápida. Como Alonso, 1, 2 y 3. Bien, pues nada, nos vemos al terminarla. 1, 2 y 3. Ahí tejemos, ¿veis? ¿Habéis visto qué bonito va quedando ya? Espectacular, espectacular. Para terminar la vuelta, quiero quedarme en el medio. Y para eso yo tengo que poner una cadena y un medio punto alto, pero tejido sobre la tercera de las cadenas, ¿vale? Ahí estoy en el medio, ¿vale? Perfectamente comprendido, ¿cierto? Mirar, ¿eh? Ya en sí está súper cookie. Ya con eso tenemos un mandala divino. Así que no te digo cómo va a quedar cuando sigamos añadiéndole cositas que le vamos a poner ahora mismo. Vale, me he quedado en el medio y ahora tejo una cadena y un punto bajo. ¿Vale? Seguido, 1, 2, 3 cadenas para tejer un punto alto en este primer hueco que me encuentro. Fácil hasta ahí. En lugar de 3, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y me voy a este huequito del medio y ahí voy a poner un punto alto doble. 1, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Para volver a tejer un punto alto doble dentro del mismo hueco. Así voy a ir definiendo mi estrella. Y es simétrico, entonces digamos que mi arco, este arco, lo voy a completar volviendo a disminuir las cadenas. Aquí hice 5, ahora 4. 2, 3, 4. Hice un punto alto, pues doble, pues ahora un punto alto. Seguido pongo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí, en el que mirar que ya es el de en medio, el que se va de un arco a otro. Aquí un punto bajo. Y me pongo a repetir la vuelta. 3 cadenas. Punto alto. ¿Vale? 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Punto alto doble. Punto alto doble. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto doble en el mismo hueco. Bien. Y para abajo. Y para abajo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. Con punto alto. Y 3. Con punto bajo. Así repetimos toda nuestra vuelta. ¿Sí? ¿Comprendido? Pues ahí nos ponemos toda la vuelta y nos encontramos.
Bien, vamos a terminar esta vuelta. Espera que no enganche aquí. Vamos a terminar esta vuelta número 5 con un puntito deslizado con las últimas 3 cadenas en el punto bajo primero de la vuelta. ¿Ok? Bien. Me tengo que pasar al medio del huequito. Entonces, pongo un puntito deslizado, pongo una cadena y voy a tejer un punto bajo, ¿vale? Y de nuevo, 3 cadenas. Y voy a tejer un punto alto en el siguiente de los huecos, ¿vale? Voy a tejer 3 cadenas. Y estoy en el del medio, ¿vale? En el punto pico, digamos, de mi estrella. Entonces, aquí vamos a poner un punto alto, vamos a poner 3 cadenas, voy a poner un punto alto, voy a poner un punto alto y voy a poner ahí, ¿vale? Están dos en el mismo, ¿veis? Estoy haciendo aumento. 5 cadenas ahora, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, igual, lo mismo de bajada, es decir, un punto alto, 3 cadenitas más, 1, 2 y 3, y un punto alto en el mismo, ¿eh? Lleno este hueco de puntitos. Bien, ahí. ¿Lo vemos ahí? ¿Vale? Seguimos igual, pero de bajada. Para eso, 1, 2 y 3, y me voy al siguiente hueco. Ay, perdón, con un punto alto. Pongo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora, atención, estoy en los dos del final, ¿vale? Aquí, un punto bajo, ¿vale? Estoy terminando esta punta de mi estrella. Una cadenita y aquí otro punto bajo. Esa va a ser la manera de pronunciar más nuestra estrella. ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Aquí tenemos nuestro piquito, ¿ves? ¿Sí? Vale, pues ahora ya seguimos repitiendo. Para eso, 1, 2, 3 cadenas, un punto alto en el primero de los huecos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto alto, voy al medio. Punto alto, 3 cadenas, otro punto alto, acordaros, esto es súper aumentos. Ahora 5, voy a hacer la mitad, igual que en la vuelta anterior hiciéramos 5, aquí repetimos, ¿vale? Dejemos esas 5 vueltas, esos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy bajando, recíproco. Vamos allá, punto alto, 3, punto alto en el mismo, ¿vale? Sobre la vuelta anterior, sobre la esquinita, sobre el punto de punta de la estrella, dejemos todos estos puntos altos, ¿vale? Y luego ya, pues 3 cadenas para bajar al siguiente arco con un punto alto, 3 cadenas para ir al siguiente arco, pero ya veis que es el de unión. Entonces aquí punto bajo, ¿eh? Cadenita, punto bajo, ¿vale? Súper, así se nos va lo que os digo, pronunciando. 3 cadenas y estamos repitiendo. Ya hemos hecho 2 veces. Bien, así que hacemos las otras 5 y nos encontramos. Ahí están 2, tenemos que repetir las otras 5. Ok, vamos allá. Terminamos esta vuelta número 6. 6, sí, 6. Así, tejiendo esas 3 últimas cadenas, un punto bajo en el último hueco y, atención, una cadenita, igual que hubiera aquí, ¿vale? Y punto deslizado con el primero de los puntos bajos. Ahí terminamos esta vuelta número 6. Para empezar una vuelta número 7. Y para eso nos vamos al hueco de las cadenas con un puntito deslizado. Una cadenita y aquí adentro 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguido. 1, 2, 3. Aquí un punto alto en el siguiente hueco, ¿vale? De nuevo,
1, 2, 3 y atención, 4, ¿vale? Al siguiente de los huecos, punto alto. Bien, de nuevo, 1, 2, 3, 4. Atención, a la esquina, al punto más alto, no es una esquina, es el punto más alto de nuestra estrella. Un punto alto. 1, 2, 3, 4. Punto alto doble. Y dentro de la esquina, ¿vale? Dentro del punto, de la punta, de nuestra punta de estrella. Punto alto doble. 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto doble. Y empezamos a bajar, ¿vale? Es simétrico, con lo cual ahora hacemos lo mismo, pero al revés. Por tanto, 4, 1, 2, 3, 4, punto alto, en el mismo hueco, ¿va? En el mismo piquito de esquina. Ahí se apolotonan los puntos, pero eso es lo que hace que quede espectacular. 1, 2, 3, 4. Al siguiente arco, ¿va? 1, 2, 3, 4. Al siguiente arco. Bien. Y ahora, y el último, 3. 1, 2 y 3 para tejer, atención, en la unión, o sea, perdón, en la unión no, en el último de los arcos de la punta de estrella, 2 puntos bajos. 1 y 2. Bien, una cadenita y me voy al siguiente hueco con 2 puntos bajos y estoy repitiendo esa punta, que la repetimos juntas, ¿ok? Pero, mirar, ¿veis? Mirar, se están amontonando. Esa quizás sea la definición de los puntos, pero eso es lo que lo hace fantástico. Me súper encanta, no tengo más nada que decir. Repito, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente punta de estrella, la segunda, y luego tenemos que hacer 5 más, en total 7. Este es el típico mandala que veréis, nos van a salir puntas de 7, de 6, de 8, si no al tiempo, ya lo vais a ver. 1, 2, 3, al siguiente, ¿vale? 4, 1, 2, 3, 4 y al siguiente, punto alto, ¿vale? 4 de nuevo, 1, 2, 3, 4, al siguiente, estoy en el medio, ¿va? Estoy en el del medio, el montón de puntos. 4 de nuevo. 1, 2, 3, 4. Pero esta vez punto alto doble. Ahí vamos. Y ahora en lugar de 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto doble. Y estoy bajando. Bien. Ahí vamos. En lugar de 5, 4. Todo el rato. Vamos allá. 1, 2, 3 y 4. Y dentro del mismo arco. Todos los puntos dentro del mismo arco. 2 puntos altos dobles y 2 puntos altos. ¿Vale? Seguimos. 4, 2, 3, 4 y al siguiente arco. Bien. Otra vez 4. Al siguiente arco con punto alto. ¿Vale? Y luego ya 3. 1, 2 y 3. 2 puntos bajos, a acordarse, en la unión, en lo que es la base de cada punta de estrella, una cadenita y me voy al siguiente y tejo esos 2 puntos bajos. Así ya solo toca repetir toda la vuelta, ¿vale? Tenemos 2, las otras 5. Vamos allá. Vamos a terminar entonces ahora esta vuelta número 7 con esa última 2 puntos bajos, cadenita y unión con el primero de los puntos bajos en un puntito, cuidado que no enganche bien todas las hebras, en un puntito deslizado, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo continuamos? Me voy al siguiente punto con un puntito deslizado, ¿bien? Y aquí una cadenita y un punto bajo. Y dentro del primero de los huecos dejo 2 puntos bajos más, 1 y 2, ¿vale? O sea, en la primera, hace 2 vueltas pusimos solo un punto bajo, después 2 a cada lado,
¿vale? Y ahora 3, ¿bien? Y 1, 2 y 3 cadenitas para tejer un punto alto en el siguiente arco. 1, 2 y 3 cadenitas para tejer un punto alto en el siguiente arco. 1, 2 y 3 cadenitas para tejer un punto alto en el siguiente arco. Y ahora 1, 2 y 3 cadenitas, pero esta vez tejo un punto alto doble y estoy aquí en el medio, ¿vale? Y tejo un punto alto doble. Para el siguiente, en lugar de 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Y un punto alto doble en el punto del medio, en el punto del borde, en la esquinita justo. ¿Bien? Y ahora en lugar de 4, pues 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto doble. Estoy bajando, tejiendo igual, pero al revés. 5 y ahora 4. O sea, punto alto doble. 4 cadenitas. Y otra vez punto alto doble. Va cambiando porque la idea es que va a ser como una maraña de ventanitas. ¿Vale? Es como si fuera una tela de araña casi, un enrejado, pero con un montón de ventanitas y haciendo o dibujando una flor. Es espectacular este mandala. Yo felicito a la persona que lo ha ideado porque me parece bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bien, entonces en esta vuelta tenemos prácticamente todas las ventanitas con 3 cadenas, excepto las que tejemos sobre el medio, que la del medio tiene 5 y las de los lados 4. Y a partir de ahí todas 3. Entonces 1, 2, 3, punto alto al siguiente. De nuevo 1, 2, 3, punto alto al siguiente. La siguiente ventanita. Otra vez 1, 2, 3, punto alto a la siguiente ventanita. Y ahora, atención, tejemos 3, pero sobre la última de las ventanitas tejemos 2 puntos bajos dentro de la ventanita, dentro del hueco, y 1 a continuación del punto bajo de la vuelta anterior, ¿vale? Para que haya una pequeña continuidad. ¿Sí? ¿Comprendido esto? Bien. Y entre una y otra, una cadenita. Nos vamos a la siguiente ventanuca. Entonces, de los 2 puntos bajos, sobre el segundo, empezamos los puntos bajos. En ese y en los 2 siguientes. Cuidado, cuidado, cuidado. Y en los 2 siguientes dentro del arquito. ¿Vale? Total 3 puntos bajos y 3 cadenas. Siguiente arco, punto alto. Acordaros, en esta vuelta siempre 3 cadenas hasta que llegamos aquí, ¿vale? Y todos puntos altos hasta que llegamos a la cima. Bien, entonces 1, 2 y 3. Ya estoy aquí, para llegar aquí. Pues ahí, punto alto. 1, ¿vale? Punto alto doble. 1. En lugar de 3, 4 cadenas. 2, 3 y 4. Punto alto doble. 5 en lugar de 4 cadenas, porque estoy justo en el medio. Esto lo estamos haciendo todas las vueltas. Todas las vueltas hemos puesto 5, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto doble. Y en el mismo hueco, 4 en lugar de 5. 1, 2, 3, 4. Punto alto doble. Bien. Y ahora ya he terminado con el borde, con la esquina justo, ¿vale? Tiene 4 puntos dentro de esta ventana del medio. Y a partir de ahí 3, acordaros, 3 cadenitas. Y todo en puntos altos. Esta vuelta es así. A partir de aquí yo creo que se va a complicar un poquito y lo voy a tejer todavía más despacito, ¿vale? En el hueco de cadena último, ¿vale? El que está abajo del todo. Ahí tejemos un punto bajo, otro punto bajo, una cadenita
perdón, 2 puntos bajos y el tercero en el primer punto bajo que me encuentro. Una cadenita y ya estamos repitiendo de nuevo. Punto bajo, esta vez con el que está más lejos de nosotras, ¿vale? De nuestro ganchillo, que es el que continúa la serie de puntos bajos en la ventanita siguiente. Ahí están los 3, ¿comprendido? Venga, 3 cadenitas, punto alto, 3 cadenitas. Ya estamos repitiendo, ¿eh? ¿Habéis visto? Mirad, ¿ves? Ahí. ¿Veis cómo está generándose? Es como, a lo mejor tiene aspecto de estrella de mar, diría, ¿no? Que podría ser una definición. Bueno, es espectacular. Vais a ver ahora cómo se nos va a complicar todo y cómo va a quedar de bonito. No digo nada porque todo se sabe. Estamos en la vuelta número 7, hemos dicho. 8. Estamos en la vuelta número 8. Vamos allá. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vale, pues venga, repetimos toda la vuelta y nos encontramos. Ya está. Ahí está. Vamos con la siguiente de las vueltas. Bueno, vamos a acabar esta primero. ¿Vale? Vamos a acabar la vuelta número 8. Hemos tejido esos 3 puntos altos, una cadenita y me uno al primer punto bajo de la siguiente de la vuelta, del principio de vuelta. Bien, para la siguiente vuelta vamos a ponernos con puntitos deslizados en el hueco de las cadenas, ¿vale? Hasta aquí, hasta el primer hueco de cadenas que nos encontramos. Y aquí una cadena, 2 puntos bajos. Esta vuelta va a ser toda en puntos bajos. ¿Cuántos puntos bajos? Pues prácticamente tantos como cadenas hemos puesto. Es decir, aquí hay 3 cadenas, menos en esa primera. Pues tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente, 3 puntos bajos. 1. En el siguiente huequito de cadenas, cuidado que eso es. 3 puntos bajos. 2. En el siguiente, ¿cuántos hemos puesto? 3 puntos bajos. Pues 3. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Ahora, estoy aquí que ponían 4, que pusimos 4 cadenas. Pues 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. El más alto de todos, el que está en el piquito, pusimos 5 cadenas, pues ponemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, 4. Pues venga, así, ¿vale? Es fácil. Tantas como cadenas hemos puesto, ahora tejemos de puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 3. Igual que subimos, bajamos 2 y 3. En el siguiente, 3. 1, 2 y 3. En el siguiente, otros 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y aquí, que ya es el último, aquí solo 2. 1 y 2. Para irme al siguiente lado con una cadenita solo. Me voy aquí, se va a cerrar un huequito, se va a abrir un huequito. Y ahí 2 puntos bajos. ¿Vale? ¿Veis? Que se nos abre un huequito. Y voy al siguiente. En el primero de los huecos, 2 nada más. Y al siguiente, ¿vale? Venga, vamos. 1, 2 y 3. Tantos puntos bajos como cadenas hiciéramos en la vuelta anterior. 2 y 3. 1, 2
y 3 y ya estamos en el del medio, en los 3 del medio, donde dice 4, 5 y 4. Pues nada, 1, 2, 3 y 4. Y me voy al siguiente y tengo que poner 5 puntos bajos todo el tiempo. Todo lleno de puntos bajos. 3, 4 y 5. Así voy a tejer toda la vuelta, ¿vale? 1, ahí 2, 3 y 4. 1, 2. Bien, pues nada, tejemos toda la vuelta así y nos encontraremos. Vamos a terminar de tejer todos los puntos bajos y nos encontramos, ¿ok? Vamos allá. Voy a terminar la vuelta número 9, ¿vale? Y para eso hice los últimos dos y con una cadenita y un puntito deslizado me uno al principio de la vuelta, ¿vale? Haciendo ya pues el último de los... uy, perdón, que no están enganchadas bien todas las hebritas de la... Ahí está, ¿vale? Ahí estamos. Ahora me voy a ir con un puntito deslizado, este y este, pasando los dos primeros que hemos tejido en la vuelta anterior y uno más porque quiero empezar sobre el hueco de los tres, ¿vale? El hueco de los tres que tenemos ahí en el segundo bloque. Y ahí vamos a empezar a poner, venga, una cadenita y un punto, ¿vale? Otro punto, 2 y 3. Los mismos 3 que hiciéramos en la vuelta anterior. Los siguientes 3 los tejemos igual. 1, 2 y 3. Los siguientes 3, digo los siguientes 3 porque acordaros que sobre el hueco hicimos 3, tejimos 3, entonces volvemos a poner esos 3, ¿vale? Sobre el siguiente 3, pues 3. Vaya que en cada punto un punto, hasta que lleguemos al final, al borde, ¿vale? En el siguiente eran 1, 2, 3 y 4, pues lo mismo, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Lo he separado en bloques por comodidad, porque aquí, acordaros, aquí en la vuelta anterior hicimos 5, ¿verdad? Pues vamos a hacer los mismos 5, solo que hay un aumento. Aquí tejemos el primero, en el segundo tejemos un aumento, 1 y 2, ¿vale? En el mismo. El tercero solo es 1. El cuarto vuelve a ser un aumento, ¿vale? Y el quinto es un punto sin más, ¿bien? Es decir, de los 5 que hubiera en el bloque de pico, pues en los dos del medio, en los dos puntos del medio, es decir, en el segundo y en el cuarto, tejemos aumento. Y ya bajamos tejiendo un punto en cada punto. Lo mismo que hicimos, ¿vale? Como aquí eran 4, pues 4 volvemos a poner y en el resto son 3. Bien, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente bloque. De nuevo, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente bloque y tejo 1, 1, 2 y 3. Atención, los últimos 2 no se tejen. En su lugar, 2 cadenas. Y salto los 2 tejidos y me voy al tercero. Hasta ahí, bien, ¿no? Y tejo 1, 2 y 3. Atención porque ahora aquí sí que viene un pelín más complicado, ¿vale? O un pelín o un muchín más complicado, ¿vale? Pero nada que nos tenga que asustar, ¿vale? He tejido 3 y ahora voy a buscar esos 3 aquí a este lado, pero voy a hacer 1, 2 y 3. 3 hebras en mi ganchillo para, dando la vuelta al tejido, buscar ese 1, 2 y 3 y tejer un punto alto triple.
¿vale? Bien, ¿sí? Si os dais la vuelta, veis que estamos en el mismo lado que estábamos, ¿cierto? Y seguimos tejiendo puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 más para ahora, dándome la vuelta, ¿vale? Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas para tejer un punto alto doble sobre ese punto que yo hiciera atravesando. Ahí tejo un punto alto doble, ¿vale? 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Para tejer un punto alto triple sobre el hueco de las cadenas, sobre el punto alto triple que tejimos ese atravesadito, ¿vale? Todo estoy haciéndolo sobre eso y sobre el revés. ¿Por qué? Ya lo vais a ver, muy rápido lo vais a ver. ¿Sí? Ya lo vais a ver, ya lo vais a ver enseguida. No hay que inquietarse. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Atención, ahora solo voy a poner 2. ¿Por qué? Porque voy a enganchar mi punto sobre el principio o sobre la base o sobre el último, o en este caso el primero, de los giros del punto alto triple, de tal manera que se me va a quedar como una I. Ya la vais a ver, ¿ves? ¿La veis ahí? Por eso este es un punto alto triple, en cambio este es un punto alto doble. ¿Sí? ¿Comprendidito esto? Bien. Bueno, pues seguimos. Y hacemos lo contrario, o sea, es simétrico esta mitad, este ángulo, este arco que estamos haciendo aquí es simétrico. Esta es la mitad, con lo cual 4 cadenas, punto alto, y 3 cadenas. Pues vamos, 1, 2, 3, 4, punto alto doble, ahí vamos. Y 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y atención, voy a buscar desde la unión de puntos, voy a contar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí, puntito deslizado. Bien. Y otro puntito deslizado en el siguiente. ¿Por qué? Porque ahora voy a dar vuelta y, ¿veis? Espera, voy a dejarlo ahí, así ahora, porque esto es un pelín complicado y prefiero que lo veamos despacito. Bien. Aquí yo ahora voy a ir poniendo puntos bajos, rellenando este medio arco que hemos sacado aquí, este medio pétalo que nos asoma. Bien, porque todos estos que se queden como están, ¿ok? Entonces, vamos poniendo puntos, tantos como los mismos que pusiéramos en las cadenas, con lo cual aquí adentro 3 puntos bajos. Es un ir y venir, yo lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Para evitar problemas. Aquí 3, en el siguiente 4, en el siguiente 4, para el siguiente hay 6, pero vamos a poner 7, ¿vale? O sea, aquí pusimos 6 cadenas, pero vamos a poner 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí de vuelta igual 4. Vuelve a ser simétrico, ¿vale? 2, 3 y 4. Y en el último arco, pues 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Así es como vamos a dejar estos arcos que vamos a ir rellenando ahora que nos aparecen, ¿vale? Es que es alucinante cómo se va a ir poniendo de bonito. Se va a ir poniendo de bonito muy fácil, muy rápido y ya no tenemos que hacer nada más excepto unirnos al siguiente, unirnos a este primer punto con un puntito deslizado.
¿vale? Para que se nos quede pegadita este arco que hemos hecho. Y ahora ya tejemos puntos bajos. Seguimos un punto bajo en cada punto, acordaros, hasta llegar, igual que hiciéramos aquí, hasta llegar a los del medio, a los 5 que tejimos en el medio, ¿vale? Y era el primero no tejemos aumento, en el segundo tejemos un aumento, es decir, 1 y 2, en el tercero nada, solo 1, en el cuarto 2, 1 y 2, y en el quinto 1. Es simétrico, ¿vale? Así que para adelante igual, un punto en cada punto, ¿vale? Hasta llegar a los dos últimos que no se tejen para pasar a la siguiente. Parece complicado, pero si me sigues con calma verás que no es complicado, ¿vale? Tiene un poquito de historia, tiene un poquito de, pues un poquito de rock and roll, pero se puede, ¿vale? Y lo cierto es que luego queda espectacular. Así que no hay que aplanarse, aunque nos resulte un poquito difícil, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo y ya veréis que todo va a ir bien. Ahí. Y si no sabes que puedes volver el vídeo para atrás todas las veces que tú quieras, así que... Bien, entonces, venga, vamos a volver a tejer. ¿Habéis visto? Es que se nos queda... Es que va a quedar espectacular y ya lo vais a ver. Es muy curiosa. Dos cadenas. Voy a empezar a tejer toda la marabunta esta especial que estamos haciendo esta vuelta, ¿vale? Dos cadenas y saltando esos dos siguientes puntos, por supuesto me olvido los de aquí, ya estoy en la siguiente flor, en el siguiente pétalo, salto los dos y tejo el primero, un punto, dos puntos y tres puntos, ¿vale? Para ahora, tres hebras, recordar, punto alto triple, pero dando la vuelta para tejerlo a 3 de las dos cadenas, 1, 2 y 3, o sea, del medio, para que me quede en el mismo lado. Si yo he tejido 3 puntos bajos aquí, pues tengo que buscar 3, el tercero de los puntos bajos desde el medio, ¿vale? Desde lo más hondo. Ahí tenemos nuestro punto bajo tejido. Le damos vuelta y seguimos tejiendo puntos bajos, tantos como 4, ¿recordáis? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahora nos vamos a poner a hacer todo esto, que queda precioso, o sea que por favor vamos a ello, ¿eh? Damos vuelta y tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Punto alto doble, ahí, sobre el punto alto triple que acabamos de tejer. Bien, 3. Y ahora 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí todavía viene un poquito más de rock and roll. Punto alto triple, 3 hebras. ¿Eh? Vamos ahí. Sacamos de 2 en 2 siempre. Y ahora, ¿cuántas cadenas? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para tejer solo un punto alto doble, pero lo voy a enganchar, ¿vale? En el primero de los giros o en la primera de las sacadas del punto alto triple. Ahí, para que se me quede una Y, lo que os contaba antes, ¿vale? No es difícil, solo es tener cuidado. Seguiditas 4 cadenas más, punto alto doble, 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Y buscando el cuarto de los puntos, igual que hemos hecho aquí, ponemos un puntito deslizado. Tejemos otro punto deslizado porque vamos a dar la vuelta y empezar a poner puntos bajos en todo esto que acabamos de hacer nuevo. Y tantos como las mismas los mismos puntos bajos que cadenas hicimos en esta vuelta anterior. 3 aquí, 4 aquí, 2, 3 y 4. Aquí hicimos 7, tejimos 7, perdón,
tejimos 6 cadenas, pero vamos a poner 4 de nuevo. Y 3. En el último de los huecos. 2 y 3. ¿Cómo seguimos? Punto deslizado. Ahí. Y un punto bajo en cada punto. Vamos. 1. Y ya estamos repitiendo. No es complicado, es verdad que es un poco más lioso, ¿vale? Porque tenemos que ir y venir en el tejido, pero no es complicado. Solo hay que estar pendiente. ¿Veis? Sin querer acabamos de duplicar el punto, las estrellas, los pétalos, como queráis llamarle, ¿vale? Estamos sacando en el medio 1 y además espectacular. No me digáis. Espectacular. No más. No digo más. Ya sé que soy una pesada, pero no digo más. Venga. Entonces, seguimos. Ya estamos repitiendo la vuelta. ¿Y qué ocurre al repetir la vuelta? Que de estos 5, acordaros, el segundo y el cuarto se tejían con aumento. Pues nada, los tejemos con aumento. ¿Vale? El 4. Ahí. Repetimos, o sea, aumentamos y el quinto. Y ya, pues nada, seguimos. ¿Vale? Bueno, pues repetimos, tejemos hasta el final y nos volvemos a encontrar. ¿Ok? Vamos allá. Tejemos, nos tienen que salir 7, ¿va? Nos tienen que salir las mismas que teníamos. Así que ahí vamos. Bien, fijaros dónde estoy ahora mismo. Estoy en el principio de vuelta, pero si os fijáis, en esta unión falta por hacer lo que viene siendo el nuevo pétalo que estamos montando. ¿Por qué? Pues por donde nos quedamos, sin más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Desde la unión, ¿vale? Nosotros hemos empezado en el tercero de los puntos. Entonces me voy uno para acá, con puntito deslizado, y me voy otro para acá, ¿vale? Ya estoy 1, 2 y 3. Ahí voy a tejer mi punto alto triple, ¿vale? 1, 2 y 3. Igual, solo que en lugar de tejer puntos bajos, lo que estoy tejiendo son puntos deslizados. ¿Por qué motivo? Fácil. Doy vuelta y estoy en el lugar donde tengo que seguir. ¿Por qué? Porque así no tengo que cortar hilo ni tengo que cortar nada. Ahora, 1, 2. Sigo para adelante pero con puntos deslizados, ¿vale? 3 y en el 4. Bien. Y sigo haciendo el mismo dibujo que en su momento hiciera. Es decir, cambio el sentido para tejer 1, 2 y 3, punto alto doble, lo mismo. Bien, solo que es como el final de esa vuelta. Es el último momento que yo tengo que hacer, pero sobre lo que ya he tejido. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos yendo hacia atrás, con lo cual estamos tejiendo de adelante hacia atrás. Tenemos que tener tejido este atrás para poder ir. Y en la primera vuelta, cuando empezamos a tejer, no lo tenemos. ¿Vale? Entonces tejemos de la misma manera todo que hemos tejido las otras veces. Con la precaución de tejer los puntos deslizados para llegar al lugar donde tenemos que unirnos. Buscamos la cuarta y en la siguiente ese puntito deslizado. Empezamos los puntos bajos igual, como todo el tiempo. 1, 2, 3, luego 4,
Aquí, acordaros, hicimos 6 cadenas, pero ponemos 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy al siguiente y 4. 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que termino mi vuelta aquí, uniéndome con un puntito deslizado. ¿Vale? Ahí. Ahí he terminado mi vuelta número 10. Ahora sí he terminado mi vuelta número 10. ¿Espectacular o no es espectacular? Tanto que le voy a hacer una foto ahora mismo. Me encantó. Voy a tejer un puntito deslizado porque empiezo en este siguiente punto. Y ahí, 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto y 3 cadenitas más. Y tejo un punto alto saltando 1, 2 y 3. Otras 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y tejo de nuevo un punto alto. Seguimos. 1, 2 y 3. Atención aquí. Me voy al punto que hice solito. Entre aumento y aumento hice un punto solito. Pues aquí un punto alto. 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto alto sobre el mismo punto. Bien. Y bajamos con 3 cadenitas. Ahora ya vamos a repetir todo el rato, ¿vale? 3 cadenitas y me voy de los dos, del aumento que tenemos al último. Y un punto alto, ¿vale? 3 cadenitas. Siempre con 3 cadenitas excepto la de 5. 1, 2, 3, estamos bajando y saltando. 1, 2 y 3, otra vez un punto alto. Bien, otra vez. 1, 2 y 3 cadenas y saltando 1, 2 y en el 3 un punto alto. Atención, este no se cierra porque lo voy a unir con el tercero de la siguiente flor. 1, 2, el punto alto se tejen juntos este último de esta flor con el primero de esta flor que hemos añadido aquí, que ha sido como ¡wow! Una maravilla, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. 1, 2 y 3 cadenas. Y lo mismo, salto 1, 2 y en el 3, ¿vale? 1. De nuevo, 1, 2 y 3. Y saltando 1, 2 en el 3, el segundo de los huequitos. ¿Habéis visto? ¿Va? Y ahora 1, 2 y 3. Hasta ahora todo igual. Voy a tejer este hueco aquí. Y lo único es que no salto nada más que un punto. En el siguiente tejo un punto alto, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, igual que pusiéramos aquí, y un punto alto sobre el mismo punto, ¿vale? Y lo mismo, 1, 2 y 3 cadenitas, salto solo un punto y ahí el siguiente, ¿vale? Para que se me quede centradito. Y ahora 1, 2 y 3. Esta vez sí salto 3, 1 y 2 y en el tercero tejo el punto alto. Y de nuevo 1, 2 y 3. Bien, tengo 2 huecos, voy a hacer el tercero 1, 2, 1, 2 y en el 3. Bien, tejo el punto. Pero atención, porque se cierra con el siguiente 1 y 2 y en el 3. ¿Ok? Ahí se nos cierra. Y así vamos a ir tejiendo todo el tiempo. Bien, seguimos entonces 3 cadenitas, 1, 2 y 3, saltamos nuestro punto bajo, alto, 1, 2 y 3. Aquí atención, 1, 2 y 3. Volvemos a poner
1, 2 y 3. Y ahora, ojo, saltando solo uno para ir al medio. Bien, ahí ponemos el punto alto y ahora 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y repito el punto alto para hacer una V con 5 cadenitas entre medias. Bien, seguimos 1, 2 y 3. Ya estamos repitiendo todo el tiempo. Atención, acordaros de la esquina. Cuando estoy en la cima, bien, en esta cima, mejor dicho, en esta, ¿va? Tengo que dejar uno solo y en el segundo, ¿va? Vamos ahí. Ok, ok, ok. Seguimos tejiendo toda la vuelta. 1, 2 y 3. Y salto 3. Solo no se van a saltar 3 en aquí, ¿vale? En la cima. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Que se cierra a acordarse con el del siguiente lado. Repetimos, repetimos, repetimos. ¿Vale? Venga, vamos allá. Hasta aquí ha sido un poco cañero, ¿cierto? Pero mirar cómo queda ya de espectacular. Creo que es divino. Y, bueno, me he unido con la tercera de las cadenas. ¿Recordáis que empezamos con cadenas y más cadenas? Pues con la tercera, que es un punto alto, pues me uno un punto deslizado. Me voy para empezar la vuelta 12 al hueco de cadenas, con una cadena y 3 puntos altos. Y atención, en todos los huecos voy a poner 3 puntos bajos, excepto en el del medio, que voy a poner 7. Súper fácil esta vuelta. En todos los huecos de cadenas, 3 puntos bajos, excepto en el del medio, que llego ya, que voy a poner 7. 1, 2, voy a poner 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, 3 cadenas para ir bajando ya, o sea, es que es todo igual. 2. Esta, la verdad que después de lo difícil que hemos hecho, esta ya va chupada, ¿cierto? Bueno, pues ala, todo el mundo a poner 3 cadenas, perdón, 3 puntos bajos en cada huequito de cadenas. Y nos vamos al siguiente con 3, no hay más drama, ¿vale? Todos son iguales. Bien, así que vamos a tejer toda la vuelta igual. Y veis que me he pasado de uno a otro, nada, sin más, 3 cadenas, ni cadena en medio, ni nada, 3 puntos bajos en cada hueco. Cuando llego ya al final, a la unión aquí abajo, el tercer punto bajo lo voy a unir con el primero del siguiente pétalo. Bien, vamos a tejer esos dos juntos y ya está. 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 en todos los huequitos. Mirar cómo va de espectacular este mandala. Bueno, fin de la primera parte, ¿vale? La segunda, te dejo el enlace ahí, ya estará por ahí en algún lado, estará en la ventanita para que vayas directamente a tejer tu parte 2 de este mandala.